Y les pido que mantengan su Biblia abierta allí, Mateo 21. Acompáñenme a leer el versículo 5, por favor. Y como dije, después de leer, mantengan su Biblia abierta allí para que revisemos juntos el pasaje que es justamente el texto para nuestra predicación en este día. Mateo 21. Así como están sentados, por favor, lean conmigo el versículo número 5. ¿Están listos, iglesia? Pido a mis hermanos que están en línea que tengan su Biblia también a la mano y que procuren mantenerse concentrados en el culto, porque ya ven que estar en un culto en línea es relativamente fácil distraerse, ¿verdad? Bueno, entonces les pido que también tengan su Biblia, Mateo 21. Versículo 5, vamos a leer la palabra de Dios que dice de la manera siguiente: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Dice la primera parte de este versículo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. La hija de Sión se refiere a los habitantes de Jerusalén concretamente. Pero noten que dice, he aquí tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Vean que usa dos frases o dos palabras en esta frase. Primero dice, tu rey, tu rey. Y uno podría pensar, y algunos podrían pensar, ¿verdad? ¿Y por qué Dios es mi rey, no? Porque dice la Biblia que Él nos creó, Él creó a todas las naciones de la tierra. Pero por eso el texto dice aquí, tu rey. Pero luego dice, viene a ti. Lo que quiere decir que es una venida focalizada. Ya me estoy explicando. Es una venida muy focalizada. Por eso nuestro tema, tu rey viene a ti. Y como es una venida focalizada, porque Cristo, la Escritura, dice, he aquí tu rey. Viene, pero no viene como, pues, de manera desenfocada, ¿verdad? No, viene concretamente a ti. Y veremos a qué viene ese rey. Eso implica una respuesta de parte nuestra a ese rey que es nuestro rey, porque nos creó y nos redimió, pero también porque ese rey viene a ti. Es decir, es un trato personalizado. La venida de Cristo es una venida personalizada, lo que quiere decir que cada ser humano necesita dar una respuesta y es responsable cada ser humano de esa respuesta que da ante la venida de su rey. La semana pasada, dentro de esta serie, la última semana, nuestro tema fue, es necesario ir a Jerusalén, ustedes recuerdan. Y les hablé acerca de la ocasión en que Cristo les dice a los discípulos que tiene que ir a Jerusalén, les dice todo lo que le ocurrirá, incluyendo el hecho de la resurrección, y que en efecto sucedió. Ahora, en esta ocasión, quiero hablarles de la ocasión en que ya está en Jerusalén y concretamente de la ocasión en la que Él va entrando a este pasaje, a este evento. Se le ha llamado tradicionalmente, incluso las ediciones, las traducciones bíblicas, los editores le han llamado la entrada triunfal. Y es una entrada triunfal realmente, porque veremos que aunque se presenta como un rey humilde, realmente Cristo triunfa. Realmente es un paso más hacia el triunfo.
Viene el Getsemaní, que es un día de prueba. Viene la cruz, que significa la muerte. Viene la tumba, pero luego viene la gloriosa resurrección. Luego viene la gloriosa resurrección. Por eso quiero hablarles en esta ocasión del carácter de Cristo como Rey. Quien llega a Jerusalén, es decir, Cristo llega a Jerusalén unos días antes de la celebración de la Pascua. La Pascua era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, porque con esa fiesta conmemoraban la liberación de sus antepasados, quienes habían estado en la esclavitud en Egipto. Por eso nuestro tema es Tu Rey viene a ti. Ahora bien, antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, conviene que hablemos un poco de la perspectiva que imperaba en la mentalidad del pueblo en el tiempo de Jesús respecto a la venida del Mesías. Es decir, debemos de, para comprender mejor el pasaje, debemos de saber, tener por lo menos una idea de qué era lo que la gente pensaba acerca de el carácter del Mesías, qué era lo que la gente creía acerca de cómo tendría que ser ese Mesías. ¿Cuál era el carácter de ese Mesías que ya había llegado, pero como veremos, no todos lo habían entendido, lo habían identificado, por lo tanto, no todos le habían creído? En términos generales, en la población del tiempo de Cristo, no había una comprensión correcta acerca del carácter del Mesías. Fíjese bien, la comprensión que la gente tenía en ese momento acerca del carácter del enviado de Dios, del ungido, del Mesías, no era una comprensión correcta. El común de la gente no tenía una idea muy clara de quién era el Mesías y de cuál era el carácter del Mesías. No solamente eso, tenían una idea, muchos de ellos tenían una idea distorsionada acerca de cuál era el carácter del Mesías. Por ejemplo, entre otras cosas, prevalecía la idea de que el Mesías sería una especie de caudillo o un líder político o un líder militar que viniera a liberar a los judíos que en ese momento estaban siendo dominados por los romanos. De hecho, por otro lado también, para que usted pueda ver el pueblo no tenía una imagen clara de cómo esperar a su Mesías, muchos, por otro lado, esperaban un reino parecido al de David. El reino de David se había caracterizado, por lo menos durante un buen tiempo, ya no en la última parte de su reinado, pero durante algunos años el reinado de David se había caracterizado por la prosperidad y la estabilidad. Se había logrado una enorme prosperidad. Dios había bendecido a David como rey y por lo tanto a la nación. Había estabilidad, excepto cuando David cometió el pecado de adulterio. Entonces el reinado entra en un periodo de crisis y de decadencia. Pero la gente, mucha gente tenía en mente la idea de que el reinado de David había sido muy bueno, porque recordaban esos buenos tiempos. Así que esperaban que el Mesías viniera trayendo un reinado parecido al de David, próspero en lo militar, próspero en lo espiritual, próspero en lo económico, un reinado próspero políticamente, pero esperaban un Mesías de ese modo. Ahora, los evangelios nos muestran que solo pocas personas entendían el carácter mesiánico de Cristo. Escuche eso. Solo unos cuantos, no muchos, parece que era una minoría,
que entendían realmente el carácter mesiánico de Cristo. Y curiosamente, usted puede ver su Biblia, que Mateo 20, el último relato de Mateo capítulo 20, trata de dos ciegos que reciben la vista. ¿Recuerda? Y uno de ellos llamado Bartimeo. Y Bartimeo, cuando supo que era Jesús, note esa palabra, dice, supo que era Jesús, dio voces y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Parece que Mateo nos está diciendo, el que no veía físicamente, es decir, Bartimeo, podía ver espiritualmente al Mesías. Y los que veían físicamente, y además que creían que estaban bien espiritualmente, no lograban identificar quién era el Mesías. Así que los evangelios nos muestran que solo pocas personas entendían el carácter mesiánico de Cristo. Había confusión entre el pueblo respecto a quién era Jesús. También, a poco antes de que Jesús les dice a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén, allí en Mateo 16, Jesús le preguntó a la gente: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y decían: bueno, Señor, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Ojo, había opiniones diferentes. ¿Se puede imaginar eso? No, la gente no sabía exactamente quién era Jesús. Había confusión. Por eso les dije también que solo unos cuantos lograban entender, porque Cristo les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y esto es donde Pedro le dice: verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro supo porque Dios se lo había revelado. Pero por el otro lado, era tanta la necesidad del pueblo que Juan capítulo 6, en el contexto de la alimentación de los 5,000, dice Juan que la gente quería ir para abordar a Jesús y hacerlo su rey. Es decir, querían a alguien que les resolviera su situación social, política, económica, a la manera en la que Jesús lo había resuelto. Ellos pensaron que si eso pasaba, eso que pasó en la alimentación de los 5,000, si eso podría seguir pasando, para ellos hubiera sido un gran alivio. Sin embargo, la Biblia dice que como el reino de Cristo no era de esa naturaleza como la gente lo esperaba, entonces no permitió que lo hicieran rey. Ahora bien, vamos a Mateo 21. Mateo 21. Los versículos, ojo con este pasaje entonces, del 1 al 3, nos hablan de los preparativos que Jesús hace para entrar a Jerusalén. Como dije, ya está próximo, prácticamente ya está en las orillas de Jerusalén y va a entrar con sus discípulos, pero va a entrar también, como veremos, con mucha gente que lo va rodeando. Así que los versículos 1 al 3 nos hablan de esos preparativos. Lean conmigo, por favor, los versículos 1 al 3 que dicen así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, dice Jesús. Y si a alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Así que noten, por favor, en qué consisten los preparativos. Manda Jesús a que dos de sus discípulos vayan y le hagan traer un pollino, ¿verdad? Un asna y su pollino. Y entonces Él les dice: si alguien les dice algo, ustedes van a decir que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Ahora, los versículos 4 en adelante, Mateo hace notar la conexión que hay entre el acontecimiento de la entrada a Jerusalén de Cristo y la antigua profecía en cuanto al Mesías.
¿En qué consiste esta conexión que Mateo hace, repito, entre el evento y la profecía que se había dado en la antigüedad en Zacarías capítulo 9, versículo 9? Notemos, fíjense la conexión que hace. Dice Mateo en el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora bien, se les habla a los habitantes de Jerusalén. Cuando en el versículo dice: decida la hija de Sión, tiene que ver con los habitantes de la gente que vive en Jerusalén. Luego, la siguiente afirmación en el versículo 5: tu rey viene a ti. Uno podría preguntarse: ¿y a qué viene ese rey? Porque dice el texto: tu rey. La ciudad de Jerusalén era conocida como la ciudad del gran rey. Primero, por el reinado de David, pero segundo, porque la gente esperaba que Cristo viniera a la ciudad de Jerusalén justamente a gobernarla. Ahora bien, la pregunta es: si el rey viene, ¿a qué viene ese rey? Y podemos dar una serie de respuestas pensando en el contexto general de la Biblia, respuestas que me parece que pueden o que responden a la pregunta de algún modo. Primero, viene el rey para dar cumplimiento a la profecía que se había dado desde la antigüedad. Segundo, el hecho de que el rey viene implica que deben de recibirlo. No debían permanecer indiferentes delante de ese rey. Significa que ese rey viene para ser sacrificado. Ojo con el dato. La idea de un Mesías sufriente, como les decía el domingo pasado, la idea de un Mesías que habría de sufrir y que habría de morir, no era congruente con la expectativa que la gente tenía en lo común acerca de cómo era o cómo tendría que ser el Mesías. El Mesías venía para salvar, pero el rey venía para salvar, pero la gente no lo entendía exactamente de ese modo. ¿Para qué viene ese rey? Ese rey viene para seguir estableciendo el reino de Dios que había llegado con la venida de Cristo al mundo. Notemos en el versículo 5 que se hace referencia al carácter humilde y pacífico de ese rey o de ese Mesías. Esas cualidades de humildad y esa actitud pacífica no coincidían con la mentalidad del pueblo. El pueblo esperaba un líder político, un líder militar que los liberara del poder de Roma. No un rey humilde, no un rey pacífico, sino un guerrero que iba a derrotar a los romanos. Pero hay que decir, mis amados hermanos, el modelo de Jesús, el modelo de Cristo para gobernar, el modelo de Cristo para conquistar el corazón, no es a través de las armas, no es a través de la violencia, no es a través de la agresión, sino es a través de conquistar el corazón de los seres humanos. Ahora bien, quiero que vean conmigo el versículo número 7. El versículo número 7, el versículo número 9, porque los versículos 5 y 6 van a decirnos que fueron por el pollino, se lo llevaron a Jesús. El versículo 8 dice que había una multitud que lo seguía, que ponían sus ramas, ¿verdad? Las ramas en el piso para que Jesús pasara. Pero el versículo 9, quiero que vea que el versículo 9 hace referencia a 3 títulos mesiánicos que corresponden al carácter del Mesías. Es decir, parece que aunque la gente dice cosas
teológicamente muy importantes, teológicamente correctas, la gente no las está entendiendo. Y entonces ellos hacen referencia a 3 títulos mesiánicos que aplican perfectamente en la persona de Jesucristo. El primero es, vean que el versículo dice, y la gente versículo 9, que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Ahí me detengo. El primer título que le aplican, que dicen, ¿verdad?, que cantan, porque iban aclamando, es Hosanna. La palabra Hosanna significa, te rogamos que nos salves ahora mismo. Eso significaba. Teológicamente era correcto. Pero había el riesgo de que Roma malinterpretara eso, si me estoy explicando. Claro, al ver a un rey humilde, Roma no se tuvo que preocupar. Recuerden que Roma en ese momento era el imperio más poderoso del mundo. Y cuando la gente le está diciendo a Jesús, Hosanna, le está diciendo, te rogamos que nos salves ahora. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué estaría pensando aquel que decía, te rogamos que nos salves ahora? Quizá algunos estaban pensando, sálvanos espiritualmente ahora mismo o en algún momento. Pero otros podrían estar pensando, sálvanos del poder de Roma. Otros podrían estar pensando, sálvanos de la miseria, sálvanos de la escasez, etcétera, etcétera. Porque las expectativas acerca del Mesías, como dije, eran incorrectas en buena medida. Pero luego, además del título Hosanna, que significa sálvanos ahora mismo, luego hay otro título que le dicen Hijo de David. Ahí mismo, Hosanna, Hijo de David. Le dicen, Hijo de David, sálvanos ahora mismo. Eso significa que probablemente cuando ellos decían, Hijo de David, sálvanos ahora mismo, quizá algunos estaban pensando, tú eres el que viene de la descendencia de David. Y estaban entendiendo bien la naturaleza del carácter de Cristo. Pero probablemente otros estaban pensando, queremos que venga un reino como el reino de David. Queremos que venga un reino que se parezca al reino de David. Estarían pensando en un reino en términos políticos. Y luego, el tercer título que usan también está en el versículo número 9, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso significa, fíjense bien, eso significa, cuando ellos cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, significa también, Hosanna en las alturas, que significa la salvación que nosotros esperamos viene de lo alto. Nosotros esperamos que Dios venga a salvarnos. Aunque los títulos a que la gente hace referencia, como dije hace un rato, son teológicamente correctos. Son correctos, son apropiados. Sin embargo, parece que en realidad no los entendieron en forma apropiada. No lograron entenderlos de manera correcta. ¿Por qué? Porque no reconocen a Cristo como el Salvador, el enviado de Dios. Por eso no lo entienden correctamente. No lo entendieron correctamente. La respuesta de la gente la tenemos en los versículos 10 y 11. ¿Cuál era la respuesta de la gente ante la llegada del rey? ¿Cuál era la respuesta de la hija de Sión? Cuando recuerden que el versículo 5 dice, díganle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Y cómo responde la hija de Sión? En los versículos 10 y 11. Léanlo conmigo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vean la respuesta de la hija de Sión.
La respuesta de la hija de Sión, o el texto nos muestra que la respuesta de los habitantes de Jerusalén no era la correcta. Primero, cuando entró en Jerusalén, fíjense bien, que toda la ciudad se conmovió. La idea es como cuando hay un evento, un fenómeno natural, como un sismo o un evento social que impacta muchísimo a la gente. Y en medio de todo eso la gente decía: ¿quién es este? Y otros decían: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vea que aparentemente nadie dijo: este es el Mesías. Solo lo lograron ver como un profeta. Solo lo lograron ver como un profeta de Nazaret. Vea Mateo 23:37, y eso nos confirma la respuesta de la hija de Sión. Eso nos confirma cómo respondió ya cuando Jesús está en Jerusalén. Mateo 23:37 nos confirma cuál fue la actitud de Jesús, de la ciudad, de la hija de Sión. 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esto es, vemos un lamento de Cristo en relación a la actitud de la ciudad de Jerusalén. Los habitantes. Cristo dice, fíjense bien: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos o a sus polluelos? Pero ustedes, dice Jesús, no quisieron. Ustedes no quisieron. Por el contrario, ¿saben qué hacía Jerusalén? Dice que mataba y apedreaba a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén. Cuando uno usa esa frase es porque una palabra que se repite, como Jerusalén, Jerusalén, es porque se va a emitir inmediatamente una especie de lamentación. Resulta que ese rey anunciado, el rey del universo, fue despreciado por su propia gente. Iglesia, amados, he aquí, tu rey viene a ti. Tu rey ya vino a ti. Y como dije, cuando el texto dice tu rey, nos recuerda quién es el rey del universo, quién es el rey del mundo. Nos recuerda que Cristo es el soberano, pero nos recuerda que ese rey viene directamente hacia nosotros. Por lo tanto, es un trato personal, como lo dije hace un rato. ¿Cuál debe ser, nuestra respuesta ante ese rey? La hija de Sión permaneció indiferente. La hija de Sión no hizo nada bueno para recibir a su rey. No solo no lo recibieron, sino que por el contrario, el día de la Pascua, el día que se celebraba la Pascua, lo crucificaron. Lo crucificaron. Lo golpearon, lo mataron, lo agredieron, se deshicieron de él. ¿Qué quiere ese rey entonces, entre otras cosas? Quiere establecer su reinado, mantener su reinado en nosotros. Eso implica que tenemos que vivir sujetos a Él. El reinado de Dios es en el corazón. No es un reinado político, no es un reinado a manera de los grandes imperios de la antigüedad. Es un reinado eterno, pero empieza en el corazón. Por eso Jesús en el Padre Nuestro
enseñó a sus discípulos a orar diciéndoles: venga tu reino. El reino de Dios llegó en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿cómo entramos a ese reino? Entramos a través del nuevo nacimiento. El día que usted entregó su vida a Cristo, usted entró a ese reino, ese día. Ese día usted empezó a ser parte de ese reino. Si usted aún no le ha entregado su vida a Jesús, ¿y qué significa entregarle la vida a Cristo? Significa que reconozco mis pecados, reconozco que lo necesito a Dios en mi vida, le pido perdón por mis pecados y entonces entrego mi vida para que Él empiece a dirigirla. Eso significa entrar en el reino de Dios. Y la Biblia a eso lo llama creer en Cristo. La Biblia a eso lo llama nuevo nacimiento. Si usted ya nació de nuevo, permanezca bajo el reinado de Jesucristo. ¿Cómo? Obedeciéndole. Obedézcale. Obedézcale. Si aún no ha entregado su vida a Cristo, entréguele su vida a Jesús. Pídale perdón a Él. Y viva para la gloria de su nombre. Viva honrándolo. Viva bendiciéndolo, exaltándolo. Cuento una fábula que después de la entrada triunfal, el burrito aquel regresó con su dueño, porque Jesús dijo que lo iba a regresar, ¿se acuerdan? Y esta fábula dice que cuando el burrito regresó con sus compañeros a su establo, regresó contento, regresó feliz y brincaba, ¿verdad? Y se emocionaba. Los burros, ¿qué hacen cuando rebuznan, verdad? No ladran, rebuznan, ¿verdad? Y entonces estaba rebuznando, ¿verdad? Y sus compañeros le dicen: ¿y por qué estás rebuznando tan contento? ¡Ja! Hubieras visto a la gente cómo me aplaudía. Hubieras visto que la gente ponía, para que mis patitas no se ensuciaran, ponían sus mantos, las ramas, ¿verdad? Y para que mi lomito no se calentara por el sol, ponían palmas para que yo fuera pasando. Realmente fue grandioso lo que la gente hizo conmigo. Y sus compañeros le dijeron: burro, ¿qué burro eres? Lo que la gente hacía no era para ti. Lo que la gente hacía era para el que estaba en ti. Las palmas, los cantos, los mantos que ponían en la tierra, no era en honor a ti, era en honor a aquel que iba sobre ti. Mis amados hermanos, debemos vivir en el reino y bajo el reinado de Dios para la gloria de Dios, para agradarle a Él. Y cuando hay aplausos, ¿verdad? Qué bueno, qué bien lo que hiciste, diga: ok, gracias, pero la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Cierren sus ojos y vamos a orar para terminar. Si hay personas que aún están hoy y no han entregado su vida a Cristo, o han entregado su vida a Cristo pero no viven sujetos a Él, yo los animo para que renueven su relación con Dios. ¿Por qué no renueva su relación con Dios? Si dice: bueno, sí soy cristiano, pero realmente no me he sujetado a Cristo, este es un buen momento para decirle: Señor, hoy renuevo mi entrega a ti. O si aún nunca ha entregado su vida a Jesús y aún no lo hace, dígale: Señor, hoy entrego mi vida a ti. Dígaselo a través de esta oración. Si gusta, puede repetirla diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, entiendo que tú eres el Rey del universo. Eres el Rey de reyes y el Señor de los señores, el que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos.
y he vivido lejos de ti. Señor, te pido perdón por mis pecados y entrego mi vida para que tú la dirijas, para que tú seas el rey de mi vida, para que seas el único que gobierna en mi corazón. Ayúdame a someterme a tu voluntad, a tu reino, y darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.